Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de este curso de VMware de virtualización. Y bueno, como veis, pues vamos avanzando poco a poco, ¿verdad? Bueno, ya tengo el VMware Workstation activado y ya lo tengo en marcha, como vimos en el capítulo anterior. Y bueno, lo que vamos a hacer en este capítulo es instalar un Windows 8 en, en esta máquina, como si fuese una máquina virtual. Entonces, bueno, yo aquí, como veis, tengo un archivo, un .iso. Como sabéis, los ISO son una copia del DVD que podéis guardar en el ordenador y también podéis utilizar para volver a guardar para volver a grabarlo en otro DVD. Podéis utilizar tanto el CD, el DVD original como una ISO, cualquier cosa. Yo, para hacerlo más cómodo y más rápido para que veáis, voy a utilizar esta ISO. Esto es un Windows 8 normal. Y bueno, lo que vamos a hacer en este capítulo es instalar una máquina virtual con Windows 8. ¿Vale? Bien, entonces vamos a empezar. Tengo aquí ya el VMware abierto, como veis. Y como vimos en el capítulo anterior, pues aquí tenemos todas las opciones que podemos utilizar. Y entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer, lógicamente, es crear una máquina virtual. Sería utilizar esta opción. También pinchando aquí en nuevo, o sea, en file, en archivo, también tenemos la opción de New Virtual Machine. Lo podemos hacer tanto de aquí como de aquí. Es exactamente lo mismo. Y bueno, pues vamos a empezar a ello. Eh, las demás opciones, algunas ya las veremos poco a poco, pero bueno, tampoco hace falta utilizar todas las opciones que hay por aquí. Bien, entonces, bueno, nada más abrir el asistente, nos da estas, perdona, nos da estas dos opciones. Típico, typical y custom, que es personalizada. Yo normalmente siempre utilizo custom porque aquí es donde tú preparas la máquina virtual como la quieres. Esto pues es un poco más rápido, pero no es tan completo como el custom, ¿verdad? Entonces, pinchamos en custom, siguiente, y bueno, la primera pantalla nos dice qué versión de compatibilidad queremos. Yo como estoy utilizando la 9, pues utilizo la 9. Si queremos utilizar compatibilidad con versiones más antiguas de este VMware, pues aquí tenéis todas las versiones que han ido saliendo, la 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, si va a ser una máquina nueva y vamos a utilizar siempre Workstation 9, pues lógicamente lo mejor es utilizar la compatibilidad más alta para que tengamos mejores características. Si veis aquí, al utilizar esto, pues las limitaciones que tenemos son estas, que bueno, ya veis que son enormes: 64 GB de memoria, 8 procesadores, 10 tarjetas de red, 2 teras de disco. Es una pasada, con eso tenemos de sobra. Si bajamos la versión, nos baja también la capacidad que puede tener nuestra máquina virtual. Ya veis que aquí pues solo tendría capacidad para 3 GB de memoria, un procesador, 4 tarjetas. ¿Veis? Entonces, a medida que ha ido avanzando el VMware, pues han ido mejorando las limitaciones de la máquina virtual. Bien, vamos a dejarlo así. Siguiente. Y bien, aquí nos pide de dónde queremos instalar nuestro sistema operativo. Como os digo, podéis elegir, si tenéis el DVD insertado en vuestro lector de DVD, elegís que tenéis el disco, y esto lo que hace es, os coge directamente desde el disco del DVD de nuestro ordenador. Si pinchamos aquí y le decimos que queremos una ISO, pues utilizamos el archivo que os enseñaba antes, que lo tengo en el escritorio. Lo elegiríamos aquí. Por ejemplo, vamos aquí al escritorio, elegimos aquí la ISO y nos cargaría aquí la ISO. Y muchas veces, como veis, él mismo detecta que ya es un Windows 8. Él detecta ya hasta qué sistema operativo tiene. Y también podemos dejar la opción que lo instalaré más tarde. Bueno, podemos dejar aquí y luego os enseño cómo cargar, cómo podemos hacer esto aparte. Una vez hecha la máquina virtual, la carga de la ISO la podemos hacer aparte. Entonces voy a dejar así para que eh, elija yo luego el sistema operativo. Vale, siguiente. Bien, entonces aquí ya nos da unas opciones que nos dice qué es lo que queremos instalar. Bien, pues como veis, podemos instalar Windows 8, 7, vamos, nos sale el Vista, el XP, NT, versiones antiguas, Windows Server 2008, Millennium, 98, 95, bueno, nos sale todas las opciones que hay de Windows. También podemos instalar Linux.
nos salen todas las opciones de Linux que tiene, Solaris, que es otro Unix, incluso un VMware ESX, que esto lo utilizaré en algún capítulo, o otro sistema operativo. Bien, esto es importante ¿para qué? Una vez que instalamos la máquina virtual, se instalan unas herramientas que se llaman VMware Tools. Entonces, esas VMware Tools se instalan en función de lo que hayamos elegido aquí. Entonces, si aquí elegimos Linux y luego realmente instalamos un Windows 8, pues las VMware Tools no nos sirven porque no son las mismas, aunque podemos instalarlas a mano, pero para que se instalen automáticamente tendríamos que elegir el sistema operativo correcto. Entonces, yo como voy a instalar un Windows 8, voy a poner Windows 8. Luego también hay que tener cuidado si es de 64 bits, de 32. Yo creo que la versión que tengo en el escritorio, esta creo que tenía de 32 y 64, creo que eran las dos versiones. Bueno, ahora iremos viendo. Entonces, elijo aquí el sistema operativo que quiero y siguiente. Aquí le damos un nombre. Este nombre es el nombre que tendrá la máquina virtual y es el nombre que saldrá cuando hagamos la máquina aquí, en el explorador que hay aquí. Lo podemos dejar así y como veis, la localización, que lo cambié en un capítulo anterior, va a C, máquinas virtuales, Windows 8. Aquí podríamos elegir otra localización si queremos guardarlo en un sitio diferente, pero bueno, yo lo voy a dejar así por defecto, tal y como está. Siguiente. En esta pantalla nos elige qué procesador queremos utilizar en la máquina virtual. Entonces, esto depende del procesador que tengamos nosotros. Podremos darle más o menos. Veis que yo aquí podría añadir hasta 8 y 8, pero claro, si añado tantas máquinas, tantos procesadores a esta máquina virtual, luego lo que es mi propio ordenador se quedaría sin procesador, con lo cual me iría de pena. Si vemos aquí, fijaros, el i7 tiene todos estos procesadores, los 8, como veis, pero bueno, no son reales, realmente tiene 4 procesadores y luego con una mejora que tiene el procesador, pues duplica esos procesadores a 8. Con lo cual da la sensación de que tiene estos 8 procesadores. Con lo cual, bueno, aquí pues normalmente para una máquina virtual con 2 procesadores, una cosa son los procesadores que tiene y luego son los cores que tiene cada procesador. Podemos dejar 2 procesadores, si queremos 4, si necesitamos mucha potencia, podríamos poner 4 quizás, pero yo creo que es mejor dejarlo así. Con dos procesadores la máquina virtual va de sobra, ¿eh? Pero esto ya es cuestión de la necesidad que tengamos de cómo vaya esa máquina virtual, pero tenemos que tener cuidado de no quitar tan muchos procesadores a lo que es nuestro ordenador real, ¿eh? Vamos siguiendo adelante. Aquí le indicamos cuánta memoria queremos para esa máquina virtual. Ya he detectado que mi ordenador tiene 16 GB, con lo cual el límite lo pone aquí, como veis. Si yo pusiera esto en 16 GB, pues mi ordenador físico se quedaría sin memoria y esto iría lentísimo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí también pues a gustos, la necesidad que tengamos en esa máquina virtual, pues podemos poner la memoria que queremos. Normalmente con un par de gigas, yo creo que un par de gigas para un Windows 8 es suficiente. Podemos ponerle 4, se podría poner 4 para que vaya un poco mejor. Aquí le podemos poner a mano, moviendo esto, como queráis. Lo voy a dejar en 4. Y bueno, en esta parte nos dice cómo queremos configurar la red de esta máquina virtual. Nos da varias opciones. Una es que no use red, simplemente sería una máquina virtual que la tenemos ahí sin red. Pero bueno, normalmente queremos que se conecte a la red de alguna manera, o a nuestro equipo, o a la red, o a cualquier... eso sería la ventaja, ¿no? Porque la máquina virtual, para utilizarla, pues lo mejor es que esté en red. Bueno, nos salen diferentes opciones. Las más utilizadas pueden ser estas dos primeras. Esta tercera, bueno, también se puede utilizar, pero menos. Y bueno, ¿qué significa esto? La primera opción, como dice aquí, nos dice que nos da acceso directo a la red externa. Entonces, tiene que tener la misma red que la red externa. ¿Qué quiere decir esto? Que si ponemos esta opción, el ordenador que hagamos en la máquina virtual va a tener el mismo rango de red que nuestra máquina física. Sería como si tuviésemos
al lado de esta máquina física nuestra otro ordenador exactamente igual pinchado a la red. Es decir, que aparecería un ordenador más en la red. Bueno, la segunda opción es algo parecido, pero como veis aquí, el sistema operativo da acceso a la red externa mediante el dial-up usando la IP del host. Es decir, sería como si tuviese la misma red que nuestro ordenador, la misma IP. Utilizando la misma IP sería como nuestro ordenador duplicado o algo así. No es lo mismo. Este es una IP más en la red, sería como dos ordenadores en la red, y este sería como solo un ordenador en la red, por decirlo de alguna manera. Utilizaría nuestra IP, no tendría otra IP diferente. Es un poco quizás complicado de, de ver la diferencia, pero bueno, lo más utilizado suele ser este, porque así nuestro ordenador tendría una IP suya propia. ¿eh? Y este, la última opción, lo que haría es utiliza un rango de red que se haría en red con nuestro ordenador físico, pero solo con él. Es decir, si está en una red grande, la red de fuera no la ve. Ve solo la red física con nuestro ordenador. Es decir, que tendría comunicación mi ordenador físico con la máquina virtual. Pero la máquina virtual no tendría conexión con internet o con ordenadores que hay fuera en la red, vamos a decir. ¿eh? Quizás, bueno, son conceptos un poco complicados para entender, pero bueno, una vez que se hace la máquina virtual es más fácil de entender. Quizás en algún momento os puedo enseñar muy bien cuál es la diferencia. Lo más utilizado, este si queremos que sea un ordenador más de la red, y este si queremos que no se vea en la red, pero que pueda conectarse con mi equipo físico. No sé que yo lo voy a utilizar así, que sea un ordenador más de la red. Y bueno, vamos a darle siguiente, y aquí nos dice qué controladora SCSI necesitamos para el disco duro. Aquí normalmente no se toca nada, se deja tal y como está recomendado. Serían como diferentes versiones de la SCSI. Esto es la controladora del disco duro que va a llevar. En la siguiente ya nos dice si queremos utilizar un disco duro virtual nuevo, si queremos hacer uno nuevo, usar uno que ya existe o usar una parte física del ordenador. Bien, ¿qué significa esto? Con esto haremos un disco duro nuevo para nuestra máquina virtual. Con este utilizaremos un disco duro que ya está creado. Recordar que los discos duros de las máquinas virtuales son archivos. Esto sería crear un archivo, utilizar un archivo, y esto sería utilizar un disco duro físico, es decir, un disco duro real que tenemos en nuestro ordenador. ¿De acuerdo? Bueno, como es un ordenador nuevo, vamos a crear un disco duro virtual nuevo. Siguiente. Aquí nos dice qué controladora queremos y que queremos que sea SCSI o IDE. Lo mejor es dejarlo como recomienda. Siguiente. Y bueno, aquí nos dice qué tamaño queremos que tenga el disco duro de esa máquina virtual. 60 igual es un poco pequeño, podemos ponerle un poco más. Bueno, solo como voy a instalar un Windows 8 y no voy a hacer nada con él, tampoco hace falta que sea más grande. Esto ya la necesidad que tengáis de instalarle cosas luego a la máquina virtual. Lo voy a dejar así. Y bueno, normalmente aquí no se toca nada más, le podemos dar siguiente. Aquí, las opciones que hay aquí, ¿qué es lo que significa? Si damos a esta opción que pone alocate al disk space now, lo que hace es crear un archivo de 60 gigas, porque el disco duro es de 60 gigas. Con esta pestaña marcada crearía un disco duro de 60 gigas. Si no la marcamos, el disco duro empieza de cero, y a medida que nosotros vamos instalando el sistema operativo, a medida que vamos metiendo programas, a medida que vamos haciendo cosas, pues va creciendo. La mejor opción, dejarlo tal y como está. El rendimiento quizás es un poco mejor si lo marcamos, porque ya el disco duro está hecho y no tiene que ir haciéndolo. Pero claro, ocupa muchísimo espacio, así que tenerlo en cuenta. Y luego, ¿cómo queremos que sea ese archivo? Que sea un solo archivo o que lo haga en múltiples archivos. Normalmente yo creo que es mejor en un solo archivo, aunque bueno, claro, depende del tamaño, puede ser interesante que lo divida. Bueno, esto pues es un poco a gusto. Yo normalmente lo suelo dejar así, tal y como está aquí. ¿eh? Que el espacio lo vaya haciendo a medida que lo necesita y que lo haga solo en un archivo. ¿Vale? Y aquí le decimos qué nombre tendrá el archivo de nuestro disco duro. Ya veis que él
el VMware le da este nombre, bueno, esta extensión mejor dicho. Todos los discos duros de VMware Workstation tienen esta terminación, VMDK, de VMware, disco de VMware, vamos a decir, ¿verdad? Esto es lo que sería el disco duro de nuestro ordenador virtual, que al final, como os digo, es un archivo. Él por defecto lo guardará, lo guardará en donde está la máquina virtual. Podemos cambiarlo de sitio, pero bueno, no es conveniente que esté ahí todo juntito, es lo mejor. Y bueno, aquí nos hace un resumen de lo que hemos pedido, y con Finish pues ya tendríamos preparada la máquina para que empiece a funcionar. Aquí tenemos un botón para customizar el hardware, pero bueno, lo podemos hacer tanto aquí como ahora mismo veremos otro sitio en el que podemos cambiar cosas de aquí. Si damos aquí, ya veis que nos sale esto, que es los pasos que hemos seguido para hacer esta máquina virtual, ¿verdad? La memoria, el procesador, el CD, DVD, floppy, la tarjeta de red. Él ya nos ha añadido controlador de USB, tarjeta de sonido, si tenemos impresora. Bueno, le ha añadido ahí cosas que ahora veremos poco a poco. Finish. Bien, pues una vez hecho esto, ya tenemos aquí, como veis, un Windows 8 preparado. Pero bueno, claro, tener en cuenta que no hemos instalado el sistema operativo, hemos preparado solo la máquina virtual. Si damos con el botón derecho tenemos opciones de Power, que es ponerlo en marcha. Tenemos opciones, por ejemplo, de Settings, que es nos vuelve a salir el cuadro que hemos visto antes, ¿eh? con, con la posibilidad de cambiar otra vez cosas. Imaginaos que nos hemos confundido y decimos, bueno, 4 GB es mucho y quiero ponerle menos, pues lo bajo de aquí. Procesador, queremos cambiar de aquí cosas. El disco ya no lo podemos cambiar de tamaño, pero bueno, podemos hacer cosas con él, porque ya el tamaño lógicamente ya está elegido. Aquí donde está el DVD, podemos decir que use el DVD físico, o como os he dicho antes, use una ISO de nuestro ordenador, que es lo que voy a hacer ahora. Voy a añadir la ISO de Windows 8. Veis, aquí ya ha cogido la ISO del Windows 8, así que cada vez que arranque este ordenador, pues arrancará esta ISO como si fuese un CD, como si tuviésemos un CD metido. Incluso añade un controlador de disquetes, que yo lo voy a quitar porque ya disquetes no se usan para nada. La tarjeta de red, que ya hemos pinchado que esté conectada directamente a la red. Aquí igual lo explica mejor. Conecto directamente a la red física. La segunda opción era que usa la misma IP que el host. El host es nuestra máquina física, entonces utiliza la misma IP. Y host only quiere decir que hay una red privada entre nuestro ordenador físico y virtual. ¿Veis? Y quizás aquí lo explica mejor que en la otra opción. El USB, pues bueno, yo como tengo USB 3, pues depende de lo que tengáis aquí. Tarjeta de sonido virtual, impresora, tarjeta gráfica, etcétera. Y aquí hay más opciones que, bueno, de momento no las voy a tocar, pero bueno, aquí tenemos las VMware Tools, por ejemplo. Hay muchas opciones aquí que, bueno, esto no se toca mucho, igual lo explicaré si hace falta, pero no creo que sea necesario. Bueno, pues ya tenemos la máquina virtual preparada. Entonces, vamos a ponerla en marcha para que veáis qué es lo que sucede. Veis, aquí empieza a arrancar la máquina virtual. Esto es porque nos ha detectado un USB. Y él automáticamente, como veis, estaba puesto que arranque por CD. Entonces está arrancando automáticamente esa ISO que tenemos de Windows 8. Y como veis, me está instalando un Windows 8 en esta máquina virtual. Esto no es lo mismo que esto. Yo aquí no estoy haciendo nada, y estoy haciéndolo aquí dentro de VMware. Estoy haciendo una máquina virtual con Windows 8. Vamos a darle siguiente. Bueno, siguiente. Le decimos que instale ahora en el equipo. Y ya veis, es una instalación exactamente igual que lo que haríamos en una instalación de un ordenador físico, vamos a decir. Bueno, en esta ISO tenía varios Windows 8.
voy a instalar uno de normal de 32 bits, este mismo, por ejemplo, o este. Siguiente. Lo típico, esto ya sería pues igual que hacemos una instalación de un Windows 8. Decimos en qué disco, ya veis que aquí nos coge el disco de 60 GB que hemos creado con el VMware. Siguiente. Y bueno, aquí veis, aquí empieza ya a instalar el sistema operativo. Exactamente igual que en un ordenador físico. Ya veis, con todas sus, con todas sus características. Y bueno, pues antes de terminar este capítulo, que se me ha hecho un poco largo en tiempo, porque igual me paso de tiempo y no lo puedo subir, voy a cortar aquí un rato, porque esto, lo que es la instalación, ya veis que es súper sencillo, y luego vemos cómo ha quedado una vez instalado. Venga, hasta ahora. Bueno, pues como estáis viendo, ya estoy terminando de instalarlo. Voy a dar nombre al equipo, lo voy a llamar así, Windows 8, y esto, como veis, ya es la instalación normal de un Windows. Vale, voy a dar rápida, para que lo haga rápida, dirección de correo electrónico. No, todo esto son cosas nuevas que han metido en en Windows 8. Nombre de usuario. Ala, lo voy a dejar así. Sin contraseña, venga. Y bueno, pues ya veis, ya hemos instalado de una manera muy sencilla un Windows 8 en esta máquina virtual, ¿veis? Y bueno, mientras esto va instalándose, os voy a enseñar una cosa. No, esto es una, esto es lo que han metido en Windows 8. Bueno, os voy a enseñar una cosa antes de que termine esto. Bueno, como os digo, las máquinas virtuales son archivos. Entonces, si entramos aquí en máquinas virtuales, que es donde he instalado este Windows 8, pues veréis que hay una carpeta que la he llamado así. Y aquí dentro es donde VMware mete todo lo necesario. Ya veis todos los archivos que hay aquí. El VMK, que es el disco duro, que ahora mismo solo ocupa esto. Vamos a actualizar. Bueno, eso es, a medida que se ha ido instalando, pues sabéis, ahora ocupa 5 gigas. Esto es que a medida que se va instalando el sistema operativo, este archivo va creciendo. Este es el disco duro de nuestra máquina virtual. Luego aquí tenemos varios archivos que ya veremos, pero bueno, los más importantes son este, que es el disco duro, y este que tiene esta extensión VMX. Esto lo que tiene es la configuración de esa máquina virtual. Eso de que cuánta memoria le ponemos, cuánto procesador, eso está guardado en este archivo. Entonces, estos dos archivos son los más importantes de esta máquina virtual. Entonces, bueno, ya veis, ya he terminado de instalar el Windows 8 y pues ya podemos trabajar con él como si fuese un ordenador más. Y la ventaja es que todo lo que hagamos en este ordenador pues no afecta a nuestro ordenador real. Es decir, si yo aquí me cargo algún programa, algún archivo, no me preocupo porque a mi ordenador físico no le está pasando nada. Esto estamos haciéndolo en un archivo, vamos a decir, ¿verdad? Y bueno, ya veis aquí, si vemos las características de este equipo que hemos hecho virtual, pues a ver, como esto lo han cambiado tanto, veis, pues aquí nos aparecen los procesadores que tenemos, nos coge el procesador real que tenemos en nuestra máquina física y nos dice lo que tenemos. A ver, disponible, los gigas que tenemos disponibles. Bueno, aquí veis que tiene 4 gigas, que es lo que hemos dicho en nuestro VMware, que tenga esos 4 gigas. Y bueno, pues esto es todo. Aquí ya habéis visto cómo hemos instalado un Windows 8 en una máquina como máquina virtual. Bueno, me faltaría hacer lo de las VMware Tools y alguna cosa más, que igual lo vemos en el siguiente capítulo, porque este ya se ha hecho bastante largo. Bien, pues espero que os guste el curso que estoy dando de VMware. Bueno, si os gusta, suscribiros y así pues ya recibiréis todos los, todos los vídeos de este curso. Venga, espero que os guste y lo dicho, hasta otra.